Hay algo que nosotros vamos a estudiar hoy y me gustaría que de verdad, cuando digo de verdad no significa que yo conozca los corazones de nadie, los corazones los conoce solo el Señor, pero que de verdad prestemos atención, que no oigamos, que escuchemos la palabra de Dios. Porque a veces oímos, nos parece muy bonita, nos salimos de aquí como dice Cheney, con mucho power. Pero si nos preguntan del mensaje en una semana o 2 semanas, tal vez un 1% nos acordamos. Porque nos concentramos en el mensaje en lo que nos conviene, en lo que más nos gusta. Y ese 1% que nos gusta es lo que recordamos. No recordamos la reprimenda, la exhortación, recordamos lo que nos hace sentir bien. Y definitivamente el Señor, cuando pone su palabra, tiene dos propósitos. Uno es bendecirnos, que es el primer propósito, y el otro es exhortarnos, o sea, llamarnos la atención. Y va uno de la mano del otro. Hoy el tema que voy a tocar se llama el precio del pecado. Yo creo que ya vamos entendiendo por dónde va la historia. El precio del pecado. Así que vamos a orar y le vamos a pedir al Señor que nos dé y nos ayude, no solo en el entendimiento, sino en guardar la información en nuestra alma y en nuestro corazón, no solo en la mente. Padre, en el nombre tuyo estamos delante de ti una vez más, agradecidos, Señor, de todo lo que haces por nosotros. A veces no entendemos las cosas que pasan, que no son tan agradables para nosotros como lo que ha pasado en los últimos días, Señor, como lo mencionaba nuestra hermana Dori, Señor. Pero sabemos que detrás de todo hay un propósito perfecto. Que tú, Señor, nunca pierdes el control de nada y que al final de cuentas, Señor, todo va a salir conforme a tu santo propósito. Bendícenos en esta mañana como siempre lo haces. Danos claridad, entendimiento, Señor. Y que nuestros corazones no sean corazones rebeldes, Señor, corazones que se resistan al mensaje que tienes para nosotros. Danos un corazón humilde, Señor, un corazón receptivo, un oído atento, Señor. En el nombre de tu Hijo, Señor Jesucristo. Amén. El precio del pecado. Hay un dicho muy popular, no sé si ustedes lo han escuchado, que dice que no hay almuerzo gratis. Eso de que no hay almuerzo gratis básicamente lo que quiere decir es que nadie da nada por nada. Que todo lo que se da se espera algo al cambio. Podría decirse, y algunas personas podrían decir, no, yo sí doy algo por nada. Pero si realmente nos analizamos en nuestro interior, creo que este dicho sí se da por lo menos a nosotros humanamente. Nadie da nada por nada. Porque si no responden conforme a lo que queremos, entonces nos enojamos, criticamos. Si se hace una comida, ejemplo, y no nos dicen que qué rica estuvo, nos resentimos. Tienen que gustarle a la gente, si no nos resentimos. Siempre esperamos algo. Aunque sea un me gusta, aunque sea un aplauso, una palmadita en la espalda, un qué bien lo hiciste. Pero así como hacer las cosas totalmente desinteresados, entonces no existiría la queja en nuestra boca. Pero la queja existe desde luego porque no nos gusta lo que recibimos. Esta frase se originó básicamente por un escritor que se llamaba Robert Heinlein. Allá en 1966, él hizo una novela la cual tituló La luna es una cruel amante. Y ahí en esa novela él mencionó esta frase. Me refiero a que no hay almuerzo gratis. Cuando nosotros estudiamos en profundidad eso, tal vez diríamos, bueno, sí, pero Jesús también dio algo que fue su vida gratuitamente a cambio de nada. Bueno, eso lo vamos a ver al final de la charla, a ver si es cierto que fue a cambio de nada, como nosotros decimos, o realmente no hay almuerzo gratis. Cuando nosotros estudiamos
desde la ciencia, la fuente de la materia, o sea, desde donde se extraen los recursos energéticos. En ciencias, la frase en cuanto a la energía dice así: la energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma. O sea, la energía no se puede crear, la energía no se puede destruir, la energía se puede transformar en una energía hacia otra, o una materia se puede transformar hacia otra materia. Estamos hablando de una clase de ciencias. No obstante, cuando se hace esa transformación de materia o de energía, puede haber una degradación en lo que se está haciendo. Pero al final de cuentas, nadie, y por favor entiéndase humanamente, nadie puede crear energía. Ah, no, sí, el que inventó la luz no se inventó, ya existía. Ah, es que el que hizo el átomo no se inventó, ya estaba, se transformó. Y muchas veces se degrada. Según el químico Antonio Lavoisier, él le llamó a esto el principio de la conservación de la masa o la materia. Ahora, ¿qué encontramos en la Biblia que nos ayude a nosotros a poder entender esto, pero desde el origen? Y el origen llámese Dios. Todo desde el origen. O sea, nada, y repito, nada viene de nada. Todo viene de algo. En Juan, en el capítulo 1, nosotros podemos ver algo que tiene ese principio. En el principio era el verbo, dice. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿De dónde viene todo? De Dios. Entonces hay un origen. Nada de lo que vemos salió de la nada. Dios lo creó. No existía antes de que Dios lo hiciera. Pero una vez que Dios lo crea, empieza a existir. ¿Dónde está el origen de todo entonces? En Dios. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Ok, estamos claros que el origen de todo es Dios. Ahora nos vamos a preguntar, ¿y de dónde se origina Dios? Resulta que como Dios es eterno, Él siempre ha existido y siempre existirá. O sea, Él no tiene principio ni tiene final. Por eso Él es la fuente de todo. Por eso es el que Él genera todo. De Él sale todo. Él es el A o el uno de todo. Ahora, cuando hablamos del pecado, como que tiene la paga y es muerte, tenemos que preguntarnos también del pecado. ¿Tiene origen el pecado? Sí, también. Todo tiene origen, incluso el pecado. Lo que pasa es que nosotros generalmente no nos gusta reconocer que todo lo que hacemos tiene consecuencia. Todo. O sea, nosotros no podemos obtener algo si no renunciamos a otra cosa. Vamos a tener unos ejemplos rápidos así. Matrimonio. La persona se casa y tiene un matrimonio, ¿a qué renuncia? A la soltería. La soltería. Cuando la persona viene y está soltera, ¿a qué renuncia? A estar casado. O sea, siempre algo va a generar otra cosa, siempre hay una consecuencia. Todas nuestras decisiones requieren cambiar un objetivo por otro. Todas. Fred Brooks dijo, solo puedes obtener algo a cambio de nada si no has obtenido nada por algo anteriormente. O sea, yo puedo recibir algo a cambio de nada si nunca lo he tenido. Y si lo tengo, alguien tiene que renunciar a eso. ¿Me están siguiendo? Por un lado, la muerte, tenemos que analizarla desde el concepto bíblico, no como nosotros la entendemos. Porque la paga del pecado es muerte. Pero la muerte no es dejar de respirar, bíblicamente. A Adán se le dijo que una vez que tomara el fruto, iba a morir. Tomó el fruto y vivió casi 1000 años. Entonces el concepto bíblico de muerte no es dejar de respirar.
Porque realmente si nosotros analizamos la muerte desde la óptica de Dios, la muerte solamente es un paso, una transformación, un cambio de estado. Porque la muerte física, donde nosotros dejamos de existir en este mundo, nos traslada inmediatamente a la presencia de Dios, para juicio o para bendición, cualquiera de las dos cosas. Pero hay un cambio del estado. Se deja un estado para estar en otro. Y espero irme explicando para poder aterrizar al título. La paga del pecado es la muerte. Entonces la muerte, desde la óptica bíblica, que es un estado de tamé, déjenme explicar estas dos palabras. Taor es algo puro, algo limpio, algo utilizable. La palabra tamé es algo inmundo, algo sucio, algo que no se puede usar. Taor es una puerta abierta por donde se puede entrar, estoy dando ejemplos, y tamé es una puerta cerrada por donde no se puede pasar. La muerte en cuanto a la Biblia es algo que está tamé. No dejar de respirar, sino una puerta cerrada, algo inutilizable, algo que no cumple el propósito. Entonces, cuando yo analizo eso de la inmundicia y la pureza, de la muerte y la vida, significa que cuando yo estoy en un estado de pecado, no puedo servir al propósito de Dios. Cuando yo estoy en un estado de arrepentimiento, entonces yo puedo servir para el propósito de Dios. Eso es muerte o vida en cuanto a lo que es el concepto bíblico. De hecho, Jesús nos dice que la vida es conocer al Padre y conocer al Hijo, porque ellos son el origen de todo. Y si ellos son el origen de todo, ellos son el origen de lo que nosotros debemos o deberíamos ser, para lo que fuimos creados. Y fuimos creados para la alabanza de la gloria de su gracia. Entonces, si yo no estoy alabando a Dios, si yo no estoy adorando a Dios, si yo no estoy siguiendo el propósito de Dios, estoy en un estado tamé, muerto. Con eso en mente, entonces vamos a empezar a hablar del título. La paga del pecado es muerte. La paga de no estar al servicio de Dios, la paga de no estar haciendo el propósito de Dios, la paga de no cumplir con lo que Dios nos manda es muerte. Eso es lo que dice el texto. No es dejar de respirar. Porque como les digo, vamos a vivir, el alma es sempiterna. Dios es eterno, nosotros somos sempiternos. El cuerpo muere, el alma es sempiterna. ¿Qué es algo sempiterno? Tiene principio y no tiene final. Una vez que el alma es depositada en nosotros, esa alma no va a perecer jamás. O vive con Dios para siempre, o vive en el fuego eterno para siempre. Pero no se desaparece, uno de los dos. Cuando el texto dice que la paga del pecado es muerte, no es dejar de existir, es no cumplir ese propósito, el cual nos va a dar a nosotros un resultado alejados de Dios. Entonces, cuando nosotros vemos este título, lo que quiere decir es que el pecado no es gratis. El pecado tiene paga. Siempre hay un costo. Siempre hay una consecuencia. Si nosotros somos salvos, sellados por el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo nos garantiza a nosotros la salvación, porque eso fue lo que hizo Jesús en la cruz, garantizarnos la salvación. Él no da y la quita, como hacemos nosotros, que damos algo y lo quitamos. Los muchachos se pelean y ahora devuélvame el peluche, devuélvame la foto. Los hombres, las mujeres se divorcian y ahora entonces devuélvame la refri y usted quédese con la refri y yo con esto. No, Dios no es así. Dios da algo y ahí está. En cuanto a la salvación, esa es la garantía. Entonces, cuando dice que la paga del pecado es muerte, ¿qué significa? Si no pierdo la salvación, ¿qué es lo que pierdo? O sea, ¿cuál es el estado que cambia? Bueno, que paso de un estado de pureza, del servicio a Dios, a un estado de no poder ser utilizado. Esa es la muerte, o sea, la ineficacia, la imposibilidad de ser usado por Dios en el propósito para el cual fui creado. Ahora, cuando yo dejo de funcionar correctamente dentro de lo que es el propósito de Dios,
entonces ¿dónde estoy muerto? Peco y me muero. Y aunque sé que ya está bien claro lo que acabo de decir, quiero subrayarlo solamente para poder tener bien claro y que cuando ustedes recuerden este mensaje, les quede ahí grabado, les martille que no es dejar de respirar. Es no estar al servicio de Dios de la manera que Él desea. Eso, si de todo el mensaje eso es lo que va a quedar grabado y le va a martillar, eso es lo que me gustaría que se llevara. Entonces, en la enseñanza de hoy vamos a tratar de calcular el costo del pecado. ¿Cuál es el precio del pecado para que el texto me diga que la paga del pecado es muerte? Y ya dije que no me refiero a salvación, sino al diario vivir en un mundo caído donde usted y yo deberíamos de ser luz hacia otras personas. Donde deberíamos ser testimonio hacia otras personas. Y si yo le pregunto aquí, ¿quién de los que estamos aquí, incluido yo, no pecamos? No existe ninguno que no peque. Todos pecamos a diario y muchas veces al día. Y de muchas maneras. De ahí la necesidad que tenemos nosotros de Jesucristo, porque si no, sería imposible para nosotros acercarnos al Padre. Y a veces hacemos cosas que no las vamos a reparar jamás en la vida. Cosas que tienen consecuencias de por vida. Pero hoy voy a analizar 12 puntos de los cuales sí podemos corregir humanamente. Porque lo imposible solo Dios lo puede reparar. Y si Dios no quiere reparar algo que nosotros destruimos, ¿qué vamos a hacer? Si Dios no lo quiere hacer. Déjeme decirle que ni siquiera el tiempo se devuelve. El ayer fue ayer y Dios no devuelve el tiempo. Si nosotros nos volteamos hacia atrás y decimos, ahora me gustaría hacer las cosas diferentes, sí puedo de aquí para adelante empezar a marcar una conducta, pero hacia atrás no puedo hacer nada. Tengo que vivir con los resultados de lo que hice. Pero en lugar de hacer algo o sumarle algo negativo a lo que ya hice, debo de empezar a sumarle cosas positivas. Me refiero positivas en cuanto a la relación conmigo para con Dios. Entonces, mis hermanos y mis hermanas, en las consecuencias de pecar, voy a hablar de 12 puntos. Y estos 12 puntos no significa que son los únicos 12 puntos que son consecuencia de pecar, pero son los más relevantes, los que podríamos llevarnos a casa. Así que acompáñenme en el primer punto. El primer punto, cuando pecamos, y ya entendemos qué es muerte, el primer punto de muerte es que el pecado nos roba el gozo. Salmo 51:12 dice, restitúyeme el gozo de tu salvación. Sosténme con un espíritu de poder. Una de las principales consecuencias que nosotros tenemos cuando pecamos es justamente la pérdida del gozo. Pero no confundamos gozo con felicidad. Porque yo puedo estar triste y estar gozoso. La tristeza es un estado del ánimo que responde justamente a la parte química de nuestro cuerpo. De hecho, se puede estar triste sin que le haya pasado nada. Puede haber tristeza por razones químicas, por falta de vitaminas. Puede haber tristeza también por resultado de que alguien hizo algo malo. No yo, sino un tercero hizo algo que me causó tristeza. Puede haber tristeza por las circunstancias del tiempo. Puede ser que una tormenta me haya causado daños en mi casa y yo no tengo control sobre eso y puede traer tristeza. La tristeza es algo que básicamente nos anuncia a nosotros que el entorno en que nos estamos moviendo no está satisfecho con como nos gustaría estar. El gozo no tiene que ver con el entorno. El gozo no tiene que ver con la naturaleza, no tiene que ver con las personas ni conmigo mismo. El gozo tiene que ver con la seguridad de tener que Dios, en medio de lo que estamos pasando, aun si nosotros somos los promotores de ese resultado negativo, Dios nos ama. El gozo está en tener la seguridad de que tenemos el favor de Dios, porque Dios quiso sellarnos con el Espíritu Santo y no depende de nosotros esa salvación. El gozo es la seguridad
de que Dios tiene todo en control a pesar de lo que estamos viendo. O sea, gozo no es un estado de ánimo, gozo es un estatus. Es lo que es una bienaventuranza. Mal explicada, la bienaventuranza se ha dicho que es dichoso, feliz, el que hace esto y esto y esto. Y eso, la bienaventuranza no consiste en la felicidad, como lo acabo de explicar. La bienaventuranza consiste en un gozo de saber que Dios nos va a llevar al puerto. Lo que Dios comienza, lo perfecciona y lo termina. El tener claro eso, el estar seguro de eso, me da gozo. Y me da gozo porque sé que ni yo mismo voy a estropear la salvación. Porque no puedo. Porque está sellada y garantizada por el Espíritu Santo. Ese es el primer punto. Entonces, el punto es cuando yo pierdo ese gozo, pierdo esa seguridad. Y cada vez que peco siento que me voy para el infierno. Y cuando me arrepiento siento que voy para el cielo. Es como si estuviera en un sub y baja. Entonces baso la salvación y baso las cosas en mí y no en la obra de la cruz. Y la obra de la cruz es segura, es un sello eterno que nadie puede destruir porque fue un pacto entre el Padre y el Hijo. Segundo punto. El pecado toma control de nuestras vidas. Una vez que pecamos, uno de los resultados, consecuencias, paga del pecado es que Él toma el control de la vida de nosotros. En Juan 8:34 dice, Jesús le respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. ¿Qué hace el pecado? Nos domina. Y si le damos campo, va tomando más dominio. Y cada vez va tomando más fuerza. Y conforme va pasando el tiempo, nosotros vamos empezando a notar un enfriamiento en nuestras relaciones con Dios. Porque lo que antes no nos gustaba nos empieza a gustar. Lo que antes rechazábamos porque ofendía a Dios lo empezamos a aceptar, lo empezamos a abrazar. Y empieza a hacérsenos a nosotros ciertas actitudes, conductas, conversaciones normales. Antes no soportábamos ni que alguien dijera mae, ahora nosotros hasta empezamos a decir palabras ociosas, vulgares. Porque se empieza a cauterizar la conciencia. Y eso se debe a que el pecado va tomando control. Usted le da espacio al pecado, el pecado va tomando dominio sobre la vida. No porque el pecado tenga la fuerza, sino porque uno lo cede. Uno cede lo que está en nosotros, que es el poder del Espíritu Santo, lo cede, aparta de una manera simbólica la guía del Espíritu Santo y deja que sea el pecado. Y vea que no estoy hablando de Satanás. Estoy hablando del pecado. Porque Satanás ya no mora en nosotros, mora el Espíritu Santo. Satanás no tiene ningún control en nosotros. Pero las concupiscencias, que es el deseo que está dentro de hacer algo, porque la concupiscencia es el deseo exagerado de hacer algo. O sea, puede ser bueno o puede ser malo. Eso es concupiscencia, eso está en nosotros. La palabra de Dios dice que pecamos porque las concupiscencias son las que nos guían. No Satanás. Echarle la culpa a Satanás es excusarse de lo que realmente mi corazón quiere hacer. Si hago algo es porque quiero. Si soy hijo de Dios. Porque Satanás no tiene ningún dominio, y subraya ningún dominio sobre nosotros. Al llegar a ese punto, nos lleva al punto 3. El pecado me roba la confianza. ¿Por qué me roba la confianza? Porque empiezo a dejar de creer en el poder de Dios y creo más en el poder de Satanás y en mí mismo. En 1 Juan, en el capítulo 3, del versos 19 al 21, el Señor nos enseña esto. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Lo que Juan está diciendo es que cuando el corazón me llama la atención, cuando el corazón me dice vas mal, yo tengo que enderezar el camino. Porque significa que el mismo corazón me está diciendo, estás equivocándote. A veces la gente llega y le dice, mire, es que Dios me mandó a decirte tal cosa. Yo en eso, la verdad es que me incomoda cuando se lo dicen a un creyente o cuando viene de parte de un creyente. Porque en Jeremías 31,
dice, a partir del verso 31, dice, ya no les hablaré a través de profetas ni maestros, les hablaré directamente al corazón y a la mente. Lo cual significa que si ya alguien tiene que decirme que estoy equivocado es porque ya Dios me lo dijo a través del Espíritu y yo no obedecí. Si soy un hijo de Dios, porque el Espíritu me reprende. Entonces, cuando yo pierdo la confianza en esa llamada de la conciencia que me dice estás mal, y empiezo a tratar de disimular lo que estoy haciendo y a ponerle benditas a lo que estoy haciendo, a excusar lo que yo estoy haciendo, entonces se me cauterizó la conciencia. ¿Quién es la conciencia o qué es una conciencia cauterizada? Cauterizar se da cuando una herida se sella a través de calor, o sea, se sella a través de quemar la herida. En los tiempos de antes, cuando la gente peleaba, luchaba y eran heridos, una de las formas en que se cauterizaban era que se tomaba un cuchillo, se calentaba en el fuego y se quemaba la herida. Entonces la herida se secaba, no dejaba de sangrar, se secaba, se quemaba y dejaba visiblemente una marca, por supuesto, que se llama cicatriz de lo que pasó ahí, del evento traumático que tuvo la piel. Esa cicatriz es la que nos dice a nosotros que algo feo pasó. Bueno, la conciencia cauterizada es una cicatriz de algo que pasó, que yo dejé que quedara ahí y lo único que me dejó fue una marca indeleble de lo que yo hice. Y no deseo arrepentirme, no deseo abordarlo porque no deseo que nadie me recuerde que yo cometí un error ahí, que me equivoqué delante de Dios y delante de las personas. No me lo mencionen. Entonces, para que no me lo mencionen, entonces hago como de que no ha pasado nada. Y sí pasó. Porque todo tiene un resultado, todo tiene una consecuencia. Pero el texto dice que si el corazón no nos reprende, o sea, si la conciencia no me llama la atención, hablando a los hijos de Dios, dice, confianza tenemos en Dios de que Dios sí nos reprende. Está hablando del Espíritu Santo. ¿Cómo lo entiendo yo eso? Pablo lo explica de esta manera en Romanos capítulo 8, a partir del verso 35. Pablo tiene el mismo conflicto que tenemos ustedes y yo, todos. ¿Cuántos no se sienten mal cuando han pecado delante de Dios y de los hombres? Me refiero a hombres o mujeres. Hombres estoy hablando como humanidad. ¿Nos sentimos bien o nos sentimos mal? Nos sentimos mal, por supuesto. Nos trae vergüenza. Nos trae sentirnos lejos de Dios. Y Pablo dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? O sea, ¿quién me va a separar del amor de Cristo? Tribulación, dice, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Y dice Pablo, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos muertos, o sea, todo el tiempo estamos en un estado de que funcionamos y no funcionamos, servimos y no servimos. Estamos tamé y estamos taor. Todos los días. Un día estamos eufóricos, cantando, deseando servir al Señor, y otro día estamos todos cabizbajos porque sabemos que lo que hicimos estuvo mal. Somos contados como ovejas al matadero. ¿Quién nos está matando constantemente? El pecado. Todos los días. Y el arrepentimiento nos revive. Ahora que tienen en la mente lo que es muerte y lo que es vida, pueden entender que no es un asunto físico, sino del espíritu. Un asunto de la mente. Antes, en todas las cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Ahí empieza a hablar de la seguridad que Pablo habla del corazón. Si usted y yo no nos reprendemos, si usted y yo no aceptamos realmente la condición en la que estamos de error, de pecado, Dios nos lo va a recordar. Dios nos va a decir y va a tocar la mesa y va a decir, enderecen el camino. Por eso Pablo termina diciendo algo tan hermoso, donde usted y yo nos identificamos, donde dice, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada, que lo incluya a usted y me incluya a mí, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué es lo que me dice a mí el corazón cuando el Espíritu me habla? Que Dios me ama todavía. Es lo que Pablo está diciendo.
Pero Pablo dice también, miserable de mí, dice, que lo que quiero hacer no es lo que hago y lo que hago no es lo que quiero. Esa lucha tengo en el interior, dice Pablo. Pero no lo tomemos a la ligera, mi hermano. Si bien es cierto que Pablo es como usted y como yo, en cuanto a dignidad y naturaleza, porque igual necesitaba de Jesucristo como Salvador, Pablo fue un hombre que le reveló el 70% de los evangelios, o sea, del Nuevo Testamento. Un hombre erudito en la palabra, elevado al tercer cielo, enseñado directamente por Jesucristo. Y él dice, miserable de mí, que lo que quiero hacer no es lo que hago y lo que hago no es lo que quiero. O sea, tenía esa lucha interna entre hacer lo que Dios quiere y el cuerpo que le pedía otra cosa. Claro, llega el momento en que ya cuando la persona o el ser humano vive en ese vaivén y pecamos y nadie se da cuenta, aparentemente, porque Dios se da cuenta, pero entre los humanos no se da cuenta lo que estamos haciendo. Uno de los pecados más recurrentes es la pornografía. Muchachos ven pornografía, mujeres ven pornografía, pastores ven pornografía, líderes ven pornografía, sacerdotes ven pornografía. Pastor, eso es que está diciendo usted es mentira. Bueno, es una verdad. Barna, quien estudia la conducta cristiana, es una empresa cristiana de encuestas que estudia la conducta cristiana, dice que el 80% de los pastores ven pornografía. Eso es serio. Y que dice que en las iglesias, llámese iglesia lo visible, porque la iglesia no es lo que se ve, la iglesia es invisible. La iglesia de Dios, aquí podemos haber muchas personas, pero no todos necesariamente somos iglesia. El Señor lo dice claro, por los frutos lo conoceréis. Se sabe quién es iglesia por el fruto, por la forma en que se conduce, cómo ama, cómo perdona, cómo obedece las cosas que Dios hace. Pero quien toma la iglesia de negocio, de club de entretenimiento, eso no es iglesia, es simplemente una persona frustrada que quiere poner un negocio y tal vez vivir de la iglesia en lugar de ser iglesia. Espero estarme explicando. O sea, no porque haya un montón de personas usted dice, mire, esa es una iglesia. No, ese es un montón de gente reunidas. Y entre esas personas hay iglesia. Entonces, cuando nosotros vemos justamente que nos encontramos que hicimos algo incorrecto y nadie se dio cuenta, solo Dios, pero la mente nuestra nos acusa, el corazón nos acusa. Cuando vamos caminando, entramos a la congregación donde nos reunimos o donde vayamos, sentimos ojos que nos están viendo. Sentimos ojos que están diciendo, yo sé lo que estás haciendo. Y eso es lo que produce el pecado como punto 4, temor. Pero no temor a Dios, sino temor a ser descubierto. Por eso en Proverbios 28:1 dice, huye el impío sin que nadie lo persiga. ¿Qué es lo que está diciendo? Que la persona que está en un pecado oculto, que no es evidente para todo el mundo, se acusa a sí mismo. Voy a poner un ejemplo. Imaginemos que un hombre llega a la casa, usualmente tiene que llegar alrededor de las 8, sale a las 6 del trabajo, toma el autobús o coge el carro, llega a las 8 y llegó ese día a las 2 de la mañana. Sin que la esposa le pregunte, absolutamente nada, llega y empieza a excusarse. Es que me atacaron unos leones africanos y tuve que luchar contra ellos, y mientras tanto peleaba contra ellos salió un oso grizzly y entonces ataqué el oso grizzly, porque así son las excusas de absurdas. Cuando el pecado está de frente se dan excusas tan tontas que solo esa persona cree que se las están creyendo, porque huye el impío sin que nadie lo persiga. Entonces el Señor me enseña a mí que yo mismo me acuso. El pecado me pone en temor y yo mismo me acuso. Otro ejemplo. Yo voy a venir aquí a predicar, ¿ok? Y este ejemplo no le gusta a mucha gente.
Pero yo comienzo y abro lo que traiga, abro mis cuadernos, el cómputo, lo que tenga. Y empiezo así. Hermanos, hoy les traigo un mensaje, pero ahí me perdonan porque las carreras de la vida, porque tuve que estudiar mucho, que me llamaron en el trabajo, pero voy a dar el mensaje porque que el Espíritu me guíe. ¿Sabe qué estoy diciendo? No me preparé. Eso es lo que estoy diciendo, me estoy excusando, no me preparé. Y si yo voy a presentar la palabra de Dios, debe tomar preeminencia, debe ser lo más importante en ese momento. Debo prepararme. Sacarme un as de la manga, eso es irresponsable hacia los que vienen. Y que yo venga y abra la Biblia aquí, a ver qué me dice el Señor, a ver en qué página cae, hasta ver, Señor, gloria al Señor, que nos va a hablar hoy. Eso es irresponsable. Yo debo de saber desde que el momento en que me decido a dar el mensaje, debo de saber lo que estoy dando y debo de prepararme. Y pedirle al Espíritu Santo que me explique. Pero yo no puedo venir a jugar con el tiempo de ustedes. Para esa gracia mejor se quedan en su casa haciendo tortillas, chapeando. Porque para venir aquí a escuchar a una persona balbucear medio palabras de la Biblia de manera irresponsable, mejor me quedo en la casa. Claro, una vez que me descubren que yo lo único que está haciendo es excusándome, me produce culpa, el punto 5. Me produce culpa. Porque eso es lo que hace el enemigo. Con eso el enemigo nos paga, diciéndome, ¿viste lo que hiciste? ¿Ah? ¿Viste lo que hiciste? Usted que juega de santulón, usted que juega de casi que el más santo de toda la iglesia. ¿Viste lo que hiciste? No solo que vos decís que sos. Él no puede hacernos pecar, pero una vez que pecamos nosotros por nuestras concupiscencias, Él usa eso y nos acusa. Salmo 51:3 dice, yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. ¿Qué hace el pecado? Nos acusa constantemente. A veces viene y estamos sentados en una congregación, estamos predicando, entonces yo vengo y digo que tal vez, que las estadísticas dicen que el 80% de los pastores ven pornografía. Y la persona que está sentada se pone roja. Y usted sabe, por la expresión corporal, que le cayó. No tiene que decirlo. La culpa lo acusa. El pecado rompe comunión con Dios. Punto 6. El pecado hace que cuando nos queremos acercar a Dios no nos acercamos porque tenemos vergüenza. ¿Se acuerdan de Adán? Me escondí porque tenía vergüenza. Isaías 59, 1-2 dice, he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? Yo estoy con ustedes, yo les estoy extendiendo la mano, yo los estoy llamando constantemente. Ustedes se apartan de mí, yo no me aparto de ustedes. Ustedes se apartan de mí. ¿Por qué? Por su pecado. Perdón, pastor, Isaías 59, 1-2. Con mucho gusto. El pecado apaga el Espíritu Santo. Y cuidado con esto, mis hermanos. Porque hay gente que piensa que es como un interruptor. ¡Pup! Se apagó la luz. No, el Espíritu Santo es poderoso. ¿Quién va a apagar el Espíritu Santo? O sea, ¿quién le va a decir al Espíritu Santo que no puede actuar? Cuando el texto dice en 1 Tesalonicenses, no apaguéis al Espíritu, lo que se refiere es a esa conciencia cauterizada que no oye al Espíritu. Apagar el Espíritu no es que el Espíritu se vuelva ineficaz. Es como que yo me pusiera unas orejeras, le subo el volumen y ande por la casa, la. Y tal vez la mamá le está diciendo, papito, recoja eso. Y no estoy oyendo porque estoy oyendo otras cosas.
Apagar el espíritu es que le presto más atención a otras cosas que a la voz del espíritu. Eso es apagar el espíritu. Una vez una persona me dijo, pastor, pero es que aquí apagan el espíritu. Aquí no dejan el espíritu funcionar. Y cuando me dijo eso, es basado en que nosotros no aceptamos desórdenes, que brinquen de una mesa a otra, que peguen gritos, que se revuelquen en el suelo, que se cuelguen de una reja ahí y empiecen a gritar como monos baleados. Ahora yo voy a hacer una pregunta, porque dices que como no se permite eso, entonces aquí se apaga el espíritu. ¿Usted cree que si eso de subirse al techo y pegar 4 gritos viniera el Espíritu Santo, alguien puede apagar eso? No, ¿verdad? ¿Sabe por qué se controlan? Porque no viene del Espíritu Santo. Porque lo que viene del Espíritu Santo usted no lo puede detener. Se lo dijo Jesús a Nicodemo. Así es, dice, como cuando el viento viene y no sabe ni dónde viene ni para dónde va, hablando de la salvación. O sea, lo que el Espíritu Santo hace en una persona, usted no lo puede detener. Si la persona está llena de energía, de gozo, de alegría, y es el Espíritu, ¿quién va a poder parar eso? ¿Hay alguien poderoso como para decirle al Espíritu Santo de aquí no pase? Imposible. Entonces, no apagar el espíritu no significa que el espíritu no tiene el poder de hacer las cosas, sino que yo me ciego, yo me tapo los oídos y no quiero que me hable, ni quiero que me vea, ni quiero que me diga nada. ¿Y qué hace una vez que el pecado llega a mi vida y acciona? Ahora hago una pregunta, voy a hacer una pausa antes de explicar el punto 8. ¿Cuántos de los que están aquí se reconocen pecadores? Pues yo también. Tal vez no pecamos en el misma área, pero todos pecamos. Pero resulta que cuando yo no reconozco el pecado que me identifica, llámese como se llame, pereza, mentira, murmuración, vagancia, procrastinación. Procrastinación es postergar algo para otro día cuando se puede hacer hoy. Lujuria, pornografía. No importa el pecado que sea. Cuando yo no logro verlo e identificarlo, o tal vez lo veo y lo identifico, pero no me arrepiento de mi pecado, ese pecado va a producir más pecado. Ese es el punto 8. El pecado abre las puertas de otros pecados. Si no se corrige, abre las puertas de otros pecados. Voy a poner este ejemplo antes de leer el texto en Isaías 31. Un hombre viene y sale de su trabajo, comparte con otras compañeras, no estoy hablando de iglesia, estoy hablando de trabajo. Este hombre es creyente. Y una de las compañeritas le dice, ¿por qué no nos vamos a tomar un heladito, a tomarnos un cafecito? Este hombre es casado y tiene que irse para su casa. Allá lo está esperando su esposa, sus hijos. Pero este hombre, en lugar de irse para su casa, se va a tomar el cafecito. Y ahí está pecando. Y usted me dice, ¿por qué? Porque él no tiene que ir a ningún lado con una mujer a solas que no sea su esposa. Porque eso abre puertas. Y esas puertas abren puertas y puertas y puertas. Y cuando se da cuenta, ese hombre está terminando haciendo algo que no lo pensó en el primer momento. Pero ese hombre tenía que decirle, no, muchas gracias, me voy para mi casa. Si es una reunión de compañeros, todos juntos es una cosa. Si es una reunión donde invitan a las esposas, está bien. Pero usted y yo solos, no. Eso no está bien. Bueno, eso le abre otras puertas a los pecados, como estoy diciendo por punto 8. Isaías 31. Ay de los hijos de Dios que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. Quiero usar una frase de Spurgeon que puse yo en mi página. Spurgeon dijo, las ovejas pueden caer en el lodo, pero solo los cerdos se revuelcan en él.
¿Qué quiere decir eso? Todos nos podemos equivocar, mis hermanos. Todos podemos fallar. Todos podemos en un momento determinado pecar, no porque estábamos buscando el pecado, sino porque de ahí nos resbalamos como seres humanos que somos y caímos en el lodo. Pero usted se levanta y se baña, se lava, se limpia. La oveja de Dios, el creyente se lava, se limpia y dice, no, yo no quiero estar en esto. Eso se llama arrepentimiento. Pero el que nada en el lodo, el que se sumerge, el que hace burbujitas con el lodo, eso no es oveja. Eso es un cerdo revolcándose. Porque le gusta lo que está haciendo. Y si le gusta lo que está haciendo, tiene una conciencia cauterizada o no es hijo de Dios. Porque una persona está y se va a pecar con esa señora que le dije, que en la cual estaba tomándose el cafecito y ya después termina en otro lugar, y va una segunda vez, y tercera vez, y cuarta vez, y quinta vez, ¿sabe qué está haciendo? Revolcándose en el lodo. Porque puede ser que haya pasado, pero diga, no más. Ir al Señor a pedirle perdón y irle a pedir perdón a la esposa. Pero ¿cómo a mi esposa se va a divorciar de mí? Bueno, eso es una consecuencia. Pero no solo tiene que pedirle perdón a Dios, tiene que pedirle perdón a su mujer. Pero ¿cómo voy a hacer eso? Mejor que no sepa. Bueno, tarde o temprano va a salir a la luz. Dice en Marcos 4:22 que nada que se haga en oculto no deja de salir a lo manifiesto. Nada que se haga a escondidas no deja de salir a la luz. Tarde o temprano el enemigo eso sí lo va a usar para avergonzarte. A menos que le corte la cabeza. Y le diga a la esposa, me pasó esto, esto y esto y esto. Entonces ahí vendrá Dios y operará en ese corazón de esa mujer, si es una hija de Dios, para perdonarlo y darle una oportunidad de un hombre que realmente se haya arrepentido. Por eso el Señor, cuando habló de asuntos de divorcio, dijo que el problema no es el divorcio, el problema es la dureza del corazón. O sea, el problema no está en que esas dos personas hubiesen pecado el uno o el otro. El problema está en la falta de arrepentimiento y la falta de perdón. Por eso Moisés dio carta de divorcio. Una vez que el pecado llega, lacera todos los momentos, todos los puntos que acabo de mencionar, empieza a traer daño físico. El pecado no solo daña el espíritu, no solo tiene consecuencias espirituales, sino consecuencias físicas. Nada hay sano en mi carne. A causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado. Salmo 38:3. ¿Qué está diciendo el salmista? Me enfermé por el pecado. ¿Sabía usted que el 80% de las enfermedades son causa del pecado? El otro 20% no son causa de pecado, son cosas que Dios permite, pero el 80% son causadas por el pecado. Gastritis, porque seguro ese hombre que andaba tomándose el cafecito con la señora y después le da una gastritis que lo descubran. Le da ese miedo de que lo descubran, entonces le causa gastritis, la gastritis le puede causar hasta un cáncer y se termina muriendo porque tenía el pecado oculto. O la falta de perdón o la amargura. La amargura causa presión alta. Porque cada vez que usted ve a una persona, me cae mal ese, y el corazón le hace como a 200 por hora. Y tal vez ni lo conoce. Tal vez vienen y le dicen a usted, ay, vieras que allá en la pulpería de la esquina llegó un señor y le habló mal a la cajera. Y ese desgraciado, yo hubiera estado ahí, yo le doy duro. Y empieza el corazón. Porque anda buscando algo que lo enoje, algo que le enoje, porque no se soporta ni a sí mismo. Porque en la mañana se levanta y se maja con la refri el dedo para ver si se enoja. Porque eso hace el pecado, daña el corazón, daña el espíritu y daña el cuerpo. Y aunque ustedes no lo crean, el 80% de nuestras enfermedades son causadas por el pecado. Voy a ponerles un ejemplo. Somos imprudentes, nos metemos en deudas con los bancos. Entonces ya no nos basta con los bancos, sino que nos metemos en deudas con las cooperativas. Entonces ya no nos basta con las cooperativas, sino entonces nos metemos en deudas con los hermanos, con los vecinos. Y ya para hacerla bien, nos metemos en deudas gota a gota ya con un extranjero. Y le pedimos a él. Entonces ese sí nos va a decir, bueno, o me paga o le quemo las patas.
Y cada vez que suena el teléfono y usted, ese corazón le hace, "Ay, me va a dar un infarto". Porque se asusta. Lo que quiero decir, mi hermano, es que la reacción que se está teniendo de ese cuerpo es porque hizo algo incorrecto antes y le trajo consecuencias, y la paga del pecado es muerte. ¿Cuántos están aquí con los cheques? 1, 2 cheques, 3. O a cartón lleno, dijo una hermana allá en la iglesia en Alajuela. Punto 10. El pecado causa tristeza a Dios. Pero voy a explicar esto. ¿Qué significa eso? Porque como hay gente que lee esto, se imagina a Dios llore, llore, llore. Ay, es que, el pastor Garmendia pecó, me siento tan triste que ya no puedo ni siquiera asistir a mi creación. Estoy llore, llore, llore. Y ustedes vean esos autobuses donde ponen un tal Jesús que ellos se inventaron, ¿verdad? Donde vienen esos lagrimones que caen encima del mundo. Eso no es lo que significa. Dios se aira contra el pecado y contra el que lo practica. Cuando dice que no contristéis al Espíritu Santo en Efesios 4:30, se refiere justamente a que nosotros no debemos de causarle a Dios pesar, molestia, por lo que él hizo. ¿Sabe que la palabra de Dios dice que el Señor se arrepintió de haber hecho al hombre cuando iba a mandar el diluvio? Ese arrepentirse no es que cayó de rodillas y se puso a llorar, ay, a llorar, y a llorar, y a llorar. Ay, estos hombres cochinos, lo que hicieron conmigo. No, mis hermanos y mis hermanas, lo que pasa es que Dios le pesó, significa que Dios le ofende lo que hacemos. Ofende su honor, ofende su honor, ofende su santidad. Eso es el contristar al Espíritu Santo. Dice el Salmo 32, 3 al 4, para hablar que el pecado entristece tu alma. Punto 11. Mientras callé se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó en mí tu mano. Se volvió mi verdor como sequedades de verano. ¿Sabe qué es lo que hace el pecado? Nos seca el alma. Nos hace andar desanimados. Desanimados es alma caída, eso es el desánimo. Por eso el pecado no solo trae consecuencias al cuerpo, al espíritu, sino al alma. Y una vez que estamos sumergidos en el pecado, la paga mayor del pecado, dentro de la muerte, es que afecta a nuestra familia. A nuestra esposa, a nuestros hijos, a todo nuestro entorno más cercano. Trae maldición para la familia. Éxodo 34, 6 al 7 dice: entonces pasó el Señor por delante de él y proclamó. Estaba Moisés viendo a Jehová, hablando con Jehová. Dice la palabra de Dios que está Jehová proclamándole a Jehová. O sea, Jehová hablando con Jehová es Jesús hablando con el Padre. El Hijo hablando con el Padre. Estoy en Éxodo 34, están con la confección de las nuevas tablas. En el 32 habían quebrado unas tablas, porque el hombre no podía recibir eso, porque el hombre no puede pactar con Dios. Es Dios quien pacta consigo mismo, es lo que dice el libro de Hebreos, no habiendo nadie mayor que él pacta consigo mismo. El hombre lo que hace es ser observador, testigo del pacto. Pero el hombre no puede pactar con Dios. Dios pacta con él delante del hombre que falla con los pactos, porque Dios falla con los pactos, me refiero, el hombre falla a los pactos, no Dios. Y Dios pacta delante de él, padre e hijo pactan para sostener cuando el hombre falla. Esa es la garantía. Es lo que estoy leyendo. Entonces pasó el Señor delante de él y proclamó, el Señor delante del Señor. El Señor Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en su misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares y que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, y que no tendrá por inocente al culpable. Subraya eso, no tendrá por inocente al culpable. Que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos. No tiene por inocente al culpable y los castiga. Y dice,
y castiga la iniquidad de los padres a los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Aquí se ha hecho un mal manejo del texto y se dice que es que entonces lo que yo hago le afecta a mi hijo, lo que mi hijo hace le afecta al otro y al otro, y que ese pecado se va pasando, esa conducta mala se va pasando, y que si yo soy borracho, mi hijo es borracho, y que si yo soy promiscuo, mi hijo es promiscuo. No, no. En Ezequiel la palabra dice muy claro cuando dice, si el justo pecare, si el hijo del justo pecare, dice, esa alma morirá. Si el hijo del injusto hiciere lo correcto, esa alma vivirá. El alma que pecare, esa morirá. O sea, está diciendo cada quien es responsable de su pecado. Aquí el centro del mensaje, cuando dice que va a pasar de generación en generación, es lo que dijo antes. Que el Señor es abundante en misericordia y que la da millares de millares, que perdona la iniquidad y la va pasando de generación en generación. Él no está hablando de que yo voy a hacer lo que fue mi papá, ni mi hijo va a hacer lo que soy yo. Está diciendo que la misericordia de Dios me llama a mí, llama a mis hijos, a mis nietos, a mis bisnietos, por generaciones nos llama al arrepentimiento. Porque crecemos en un estado de pecado. Estamos en la charla todos. No es que usted le hereda a la persona su conducta, no. Aunque si la conducta se aprende. Es que el Dios Santo que pactó consigo mismo va a llamar a generación y a la generación que sigue al arrepentimiento. Eso es el significado del texto. Gracias a Dios que la historia no termina aquí, mis hermanos. Gracias a Dios. Porque Pablo dice, Romanos 7, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y él lo contesta y dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, nuestro Señor. No nos vamos a quedar aquí, mis hermanos, tirados en el caño y decir, ahora sí, ¿ahora qué hago? ¿Cómo me levanto? Pablo dice, gracias doy a Dios por el Señor Jesucristo. No hay almuerzo gratis. Hay gente que dice que la salvación es gratis. Y la salvación no es gratis. Es gratis para usted y para mí. A nosotros no nos costó nada, más que arrepentirnos. Pero al Hijo de Dios le costó derramar hasta la última gota de su sangre en la cruz. Por sangre hemos sido redimidos. Ese fue el costo del pecado. Se le pagó a la justicia con la sangre del Hijo. No hay nada gratis. Para que usted y yo seamos salvos, tuvimos que pasar de un estado a otro. Porque todo viene de algo. Nada viene de la nada. Y su salvación y la mía, el que usted y yo estemos escuchando este mensaje aquí, viene de que Jesús derramó su sangre en la cruz, murió por usted y por mí, y resucitó para que resucitemos con Él. Cierro con este texto. Y espero en el nombre de Jesús y por la bendición del Espíritu Santo que hoy lean este texto como nunca lo hayan leído. Y lo entiendan como nunca lo hayan entendido. La paga del pecado es muerte. Pero ¿qué dice la segunda parte? Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Apocalipsis 1, verso 12. Y me volví, dice, para ver la voz que hablaba conmigo. Está Juan en el cielo, está recibiendo toda la revelación y escucha a alguien que le habla. Y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como el horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía a su diestra 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Él puso su diestra sobre mí. Póngale la mano al que está a la par suya. Así en la espalda. Póngale la mano. Así es lo que está haciendo. Él cayó
Él cayó al suelo donde lo vio y Dios le puso la mano. Jesús le puso la mano, pero usted está a la par de alguien, usted le extendió la mano y se la está poniendo en su espalda. Pero él no estaba a la par, él había caído. ¿Sabe qué hizo Jesús? ¿Qué hizo Dios para ponerle la mano? Se agachó. Bajó. Descendió. Puso su diestra sobre mí y me dijo, no temas. Yo soy el primero y el último. El que vivo y estuve muerto. Mas he aquí vivo por los siglos de los siglos. Amén. Tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto y las que son, las que han de ser después de estas. ¿Quién dice gracias a Dios por Jesús? Él se agachó hasta donde estaba Juan, postrado. Postrado es acostado, cuán largo es el cuerpo. No es sentado, no es hincado, no es arrollado, es postrado. Y espero que me sigan, por favor, con su mente los que me están escuchando y los que están acá. Si alguien está postrado delante de mí o a la par mía, yo necesito hacer esto y poner la mano. ¿Estamos ahí en el Apocalipsis? ¿Estamos en ese momento? Eso hizo Jesús. Siendo en forma de Dios, no escatimó ser como Dios, sino que, sin aferrarse a ello, se hizo hombre para morir en la cruz. Y por eso, hoy, mis hermanos y mis hermanas, es exaltado hasta lo sumo y toda rodilla se dobla y toda lengua confiesa que Él es el Señor. La paga del pecado es muerte. Pero cada vez que pequemos, pensemos en lo que Jesús hizo para que usted y yo pudiéramos tener acceso a Él como abogado defensor delante del Padre. Señor Dios poderoso y santo, ¿qué podemos decir? Solamente que eres bueno, Señor. Misericordioso, hermoso, perfecto. Qué insensatos somos, Señor. Gracias por venir a nuestras vidas, Señor, por hablar a nuestros corazones. Gracias, Señor, por haber puesto cada una de las palabras que dejaste registradas, Señor, en la Biblia, Señor. Para recordarnos, Señor, que tú eres bueno, Señor. Y que para siempre es tu misericordia. Para recordarnos que nos llamas, Señor, al arrepentimiento, Señor. Para recordarnos que no viniste a condenar al mundo porque ya estábamos condenados, sino a salvarnos, Señor. Gracias, Señor, por venir a nuestras vidas. Sea exaltado tu nombre por siempre y para siempre, Señor. Pero sea exaltado desde nuestra conducta, Señor. De nuestra adoración y desde nuestra alabanza. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.